Hola, soy Vladimir Miroshnichenko-Krivenko. Hace pocos días en Turquía empezaron las protestas masivas contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. De hecho, yo creo que estos son las primeras protestas tan masivas después de 2016, cuando habían protestas pro Erdogan, cuando en Turquía trataron de hacer un golpe militar. En este momento, la gente salió a la calle para apoyar a su presidente. De hecho, yo hablé en este momento con varios turcos y me dijeron que esto no es por tanto amor a Recep Erdogan, sino porque el gobierno militar sería aún peor que Erdogan. Y ahora pasó algo. Bueno, ¿qué pasó? Hace varios días la policía arrestó a Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul, un político bastante popular. Esto pasó exactamente después de que el Partido Republicano de Turquía decidió que Ekrem İmamoğlu iba a ser el candidato presidencial de este partido. El Partido Republicano de Turquía es probablemente el partido de oposición más poderoso y también tenemos que hablar, por supuesto, sobre las ideologías. Lo que pasa es que teóricamente Partido Republicano y Ekrem İmamoğlu son como más o menos la izquierda, como centro izquierda, pero en Turquía no es tan importante la izquierda y la derecha, porque teóricamente sí, Erdogan es como centro derecha, Imamoglu es centro izquierda, pero la cosa es que en Turquía hay dos ideologías muy importantes. Podríamos llamarlos atatürkismo y otomanismo. Como ustedes probablemente saben, Turquía es un país bastante nuevo. De verdad, solo tiene 100 años de historia porque antes existía el Imperio Otomán. Entonces, ¿qué pasa? Después de la caída del el Imperio Otomán se cayó completamente después de la Primera Guerra Mundial. Estaba destruida en todos los sentidos. Estaba destruido como un país, como un imperio, y también estaba destruido todo, economía, como toda la producción, la vida de los humanos, porque Turquía tenía las pérdidas enormes en la Primera Guerra Mundial. Después de esto, al poder llegó Mustafa Kemal Atatürk. Bueno, no quiero convertir esto a una lección de historia, pero voy a decir solo una cosa. Mustafa Kemal Atatürk hizo muchísimos cambios en Turquía, tantos económicos como culturales. Incluso, por ejemplo, cambió el idioma, no solo el alfabeto de alfabeto árabe, alfabeto latín, pero también incluso el mismo idioma, porque antes el idioma oficial del Imperio Otomán era el idioma, podríamos decir, turco-otomán. Y turco-otomán era normalmente lo hablaban solo los élites. Entonces, una comisión creada por Atatürk tomó varios dialectos en que hablaban los turcos normales, como la gente normal de Turquía, y crearon un nuevo idioma. Entonces, así importantes eran cambios. También Mustafa Kemal Atatürk trató de, bueno, no podemos decir eliminar Islam, pero por lo menos disminuir muchísimo el rol de Islam en la vida de los turcos. Antes de él, Turquía era un imperio, bueno, el imperio otomán era un imperio que estaba como el bastión de Islam, el bastión de musulmanes. Mustafa Kemal Atatürk cambió el país, que ahora es el país nacional, no es un imperio, y además un país laico. Antes Turquía estaba dominando casi todo el mundo musulmán, como yo dije, los árabes, etcétera, muchos países árabes. Y por supuesto que después de los cambios tan radicales había mucha gente a favor y también mucha gente en contra de esto. Y estas dos ideologías de cuales yo estaba hablando son exactamente por esto. Si seguimos como un país nacional, como un país laico, o queremos, digamos, restablecer el imperio. En este sentido, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ciertamente es otomanista. Él quiere volver a los mejores tiempos, cuando Turquía era tan poderosa, tan grande, etcétera, mientras Imamoglu es ciertamente atatürkista y también su partido, Partido Republicano de Turquía. Hace varios años, Imamoglu fue elegido como el alcalde de Estambul.
La situación se hace aún más picante si nosotros acordamos que Recep Tayyip Erdogan también era inicialmente el alcalde de Estambul y también una cosa más, que el Servicio Electoral de Turquía inicialmente no reconoció este resultado. De hecho, habían solo 13.000 de la diferencia entre Imamoglu y el candidato del partido de Erdogan. Entonces, incluso el presidente dijo que no es posible que solo 13.000 personas deciden el futuro de la ciudad. ¿Qué pasó? Había, podríamos decir esto como tercera vuelta, donde Imamoglu ya recibió 54%, si no estoy equivocado, mientras el candidato de oficialismo recibió 46%. Entonces, esto ya era suficiente. Imamoglu se hizo alcalde de Estambul. Turquía es una dictadura, pero una dictadura muy interesante porque allá hay elecciones reales. Entonces, la prensa está controlada por el gobierno, muchas instituciones están controladas por el gobierno. No podemos llamar esto la democracia real, pero allá sí hay oposición y sí hay elecciones reales. Esto no es como Venezuela, donde siempre falsifican los resultados, ni tampoco como Rusia con el mismo problema. En Turquía las elecciones son reales, quizás porque hasta ahora Erdogan no necesitaba falsificar tanto las elecciones. Pero ahora Erdogan ya empezó a sentir la amenaza de Imamoglu. También hay que decir que Imamoglu, bueno, yo hablé con varios amigos de Turquía y me dijeron que una cosa muy notable de Imamoglu, que él sabe cómo hablar con la gente, que es extremadamente simpático. La gente de verdad lo apoya porque él les gusta. En este sentido, Recep Erdogan también siente que Imamoglu está ganando en su propio campo. O sea, como Recep Tayyip Erdogan también es un presidente bastante carismático. Él sabe cómo mover la gente de verdad. Y ahora está perdiendo en su propio campo. Entonces yo creo que por esto empezaron las cosas. ¿Por qué arrestaron a Imamoglu? Bueno, primero por la corrupción. No sé si habían los casos de la corrupción. También dicen que Imamoglu tenía algunos afiliados en el Partido Trabajador de Kurdistán, el Partido Obrero de Kurdistán, que está reconocido como una organización extremista y terrorista. Además de esto, empezó un proceso muy interesante que lo que pasa es que Imamoglu empezó su carrera universitaria en Chipre del Norte y después se fue de allá a la Universidad de Estambul. Y ahora encontraron, después de tantos años, después de varias décadas, encontraron que algunos documentos de Imamoglu no están bien hechos, como hay algunos formularios mal rellenados. Entonces, ¿por qué hacen esto? Por una cosa, para eliminar su título universitario, porque por la Constitución de Turquía, el presidente del país, o sea, como el candidato presidencial, debería tener la educación universitaria. Esto es una cosa más. De verdad, todo esto es solo por una razón, para que Imamoglu no pueda participar en las elecciones presidenciales. Por esto lo arrestaron, por esto lo tratan de quitar el título universitario. La gente salió a la calle. Y en este momento el gobierno decidió disparar a su propia pierna. Empezaron a decir algunas cosas que molestaron a la gente aún más, como por ejemplo Erdogan, el mismo Erdogan, llamó las protestas el terrorismo callejero, mientras uno de sus ministros dijo que no importa, que las protestas van a pasar solo por un día y listo. La verdad que ya pasó más de una semana y todavía hay muchas protestas en Turquía y las protestas no se bajan, de hecho se suben, se unen más ciudades y esto es como ya protesta nacional. Por supuesto que el arresto de Imamoglu no es la única razón por qué la gente salió a la calle. También una de las razones es la situación económica en Turquía, porque está bajando, bajando y bajando. De hecho, los primeros años de Erdogan, la economía se estaba subiendo. Turquía empezó a vivir mejor, pero ahora, bueno, como dijo una amiga mía, tú nunca puedes saber cuánta plata vas a necesitar hoy, porque sales al supermercado y los precios ya son diferentes de ayer.
Entonces, la gente también salió a la calle por razones económicas. También salió a la calle por las razones políticas porque cada vez hay más y más opresión. Hay muchas razones, pero si nosotros empezamos a hablar si estas protestas van a tener el resultado, desafortunadamente aquí yo tengo que estar bastante pesimista. Bueno, por supuesto que tú nunca puedes saber el resultado de las protestas. Si alguien me diga que las protestas contra Evo Morales hace varios años en Bolivia iban a tener éxito y las protestas de este año en Georgia no, yo podría decir que esto es loco, porque en un caso, como todo parece que como el Estado controla todo y no importa cuánta gente sale a la calle de verdad. En otro caso, todos los negocios, muchos burócratas, incluso muchos políticos apoyan las protestas y y no pueden hacer nada. Entonces, siempre es fácil decir después por qué salió uno o salió otro, cuál era el resultado y ahora yo puedo explicar por qué fracasaron las protestas en Georgia y por qué no fracasaron en Bolivia, pero esto siempre es como retrospectiva. Si nosotros hablamos sobre las protestas que están pasando ahora mismo, es mucho más difícil. Pero porque yo soy bastante pesimista sobre estas protestas. Normalmente, para que algunas protestas ganen, se necesita la presión desde adentro y la presión desde afuera. ¿Qué significa esto? La presión internacional y la presión dentro del país. Si hablamos sobre lo que pasa dentro del país, parece que la oposición no estaba preparada por estas protestas. De hecho, muchos líderes de oposición ahora están bastante sorprendidos. Ellos no esperaban esto y no saben qué hacer. Esta protesta en Turquía parece la protesta popular, pero no organizada. Cuando no hay organización, normalmente las protestas empiezan a bajar, bajar y bajar hasta que casi desaparecen. Si hablamos sobre la presión internacional, por ejemplo, la presión por la democracia, etcétera, Europa está casi callada. ¿Por qué? Porque de verdad, si nosotros vemos la situación mundial, cuando Estados Unidos ya no sabemos si ellos están tan dispuestos a apoyar a sus socios de OTAN. Entonces, la única fuerza que puede parar a Rusia para que Rusia no ocupe toda Europa es, de hecho, Turquía. Turquía tiene el ejército, el segundo ejército más poderoso en OTAN. Tiene un ejército muy bueno, tiene muchas tecnologías buenas. De hecho, por ejemplo, ahora en Ucrania y Rusia se usan muchos drones, pero ¿cuál era el país como el primer país que empezó a hacer los drones? Era Turquía con su Bayraktar. Entonces, Turquía tiene buenas tecnologías, Turquía tiene un ejército bastante grande, Turquía tiene la experiencia de guerra. Entonces, con todo esto, parece que los europeos no están dispuestos a estar tan en contra de Erdogan. Bueno, si ya va a ser comprensible que Erdogan está perdiendo y que va a haber otro líder de Turquía, Imamoglu o cualquier más. En este momento Europa puede apoyar las protestas, pero no antes de esto. Así estamos, así está la situación en Turquía. A propósito, si les interesa saber más sobre Turquía y países de Medio Oriente, dejen el comentario para que yo sepa su interés. También, si les interesa que yo haga un video completo sobre las reformas de Atatürk, que me parece una época muy interesante, no solo para Turquía, pero para todo el mundo, para ver cómo se cambió un país de un imperio a un país laico, un país de una nación, etcétera. Incluso los cambios del idioma, acuerden esto. Y muchas otras, como también sería muy interesante hablar cómo Atatürk primero trabajó con bolcheviques y después los mandó a una dirección que todos conocemos. Yo creo que todo esto sería muy interesante, pero si a ustedes les interesa, por favor, dejen el comentario también. Si les interesa mi canal, si les interesa mi trabajo, no olviden de suscribir, dar un like y compartir este video. Gracias por su atención. Chao.